Le agradezco al economista Marcelo Ramal que lo tengo en línea. Estábamos charlando fuera de micrófono de cómo le buscó la vuelta al capitalismo, ¿no? Defendiéndose como gato panza arriba, ¿no? La necesidad de recaudar ha hecho que mucha gente se tenga que dejar de cuidar, ¿no, Marcelo? Bueno, por supuesto, empujados muchas veces por la sobrevivencia, las personas han actuado como pueden, pero indudablemente que mientras rigió la cuarentena, se suponía que debía estar acompañada con una política de testeos masivos, de intervención enérgica para eliminar el virus y al mismo tiempo preservar a la población. Esto no ocurrió. Y ahora tenemos algo que ya se ha vivido en el mundo, que es el regreso a las actividades por la presión de las corporaciones capitalistas. Veremos en qué termina, porque en el mundo terminó con rebrote. Claro, y más muertes y demás. Ahora, por supuesto, realmente, y ya nos metemos en el tema que te convoca, a mí ya me pasa de charlar con gente que digo, bueno, me rindo, digamos, que dice, bueno, no es para tanto, si me toca tengo poca chance de morir, cuántos no murieron por otros temas. Es como que los medios, la necesidad económica y demás han logrado hacer un sentido común de, bueno, ya está. Bueno, lógicamente esa es la victoria de la resignación. Es decir, asumamos simplemente que habrá una lotería y que una parte de las personas que salen y se exponen terminarán contagiadas, otras internadas de gravedad y otras fallecidas. Es decir, es la asunción, digamos, de la victoria del virus. Quien quiera pensar de ese modo, que lo haga, pero indudablemente que tiene que ver que la implicancia que tiene eso que llaman convivir con el virus es simplemente declarar la impotencia frente a una cuestión que no ha sido manejada, no por razones epidemiológicas, sino como resultado de un régimen económico y social que destinó millonadas a rescatar a las corporaciones en todo este periodo y mucho menos hizo por garantizar la prevención, el sistema sanitario y los testeos, ¿no es cierto? Claro. Bueno, y lo digo a nivel mundial, sí, no lo estoy diciendo simplemente por Argentina. Sí, yo me río últimamente porque a partir de que a uno le van cayendo fichas, los temas son mundiales, ¿no? Digamos, lo mismo que se discute acá, se discute. Hoy charlaba con un amigo que estuvo, un ex legislador, que estuvo viviendo en Alemania y me dice, ¿de dónde sacamos que los alemanes son trabajadores? Dice, son vagos igual que nosotros. Pero bueno, da para otra charla en otro momento. El mundo es el mundo en todos lados, ¿no? Sí, indudablemente, pero creo que tanto en Alemania como acá discrepo con lo que dijo esa persona, porque la gente que vive de su trabajo hace enormes esfuerzos para sobrevivir en condiciones donde lo que prima es el trabajo precario, la desocupación en masa, bueno, el cuadro social que hoy podemos ver en cualquiera de los países del mundo, ¿no? Marcelo, te convocamos porque se entregó el premio Nobel a Economía y vimos un escrito tuyo que analizaba qué implicaba este otorgamiento del premio Nobel. Contanos un poquitito tu mirada. Bueno, ocurre lo siguiente, el premio Nobel fue adjudicado a dos economistas que trabajan dentro de lo que en la política económica se conoce como la regulación de monopolios. Es decir, en una economía fuertemente concentrada y en algunos casos directamente monopolizada, hay una rama de la economía que ha estudiado estos problemas, ¿no es cierto? Cómo llevar adelante este tipo de mecanismos de control. El tema que Milgram y Wilson trabajaron, no sé si más intensamente, pero por lo menos el que los hizo merecedores del premio Nobel, tiene que ver con
lo que se conoce como licitaciones o subastas de ciertos servicios públicos, como las frecuencias en lo que tiene que ver con telecomunicaciones, más recientemente lo que llamaríamos la licitación en las estructuras de fibra óptica, y luego otras cuestiones como por ejemplo el uso de la capacidad de los aeropuertos, permisos de pesca, etcétera. Todo este tipo de actividades, si ustedes se fijan, son infraestructuras únicas, es decir, lo que se llama habitualmente monopolios naturales, es decir, algo que es monopolio porque la estructura técnica de la actividad así lo quiso. Vamos a tomar un ejemplo. Una línea ferroviaria es un monopolio natural, un monopolio de hecho, porque a nadie se le ocurriría poner otra línea ferroviaria al lado para competir con ella. Lo mismo pasa con la red de gas, ¿no? Digamos, una distribuidora de gas en el lugar donde opera es un monopolio de hecho, porque sería muy difícil pensar en dos empresas de distribución de gas que se estén peleando para ver quién rompe un caño en una vereda y quién lo rompe en otra. Lo mismo pasa con las estructuras de fibra óptica, con el transporte eléctrico, bueno, y actividades de este tipo. Entonces, ¿qué ocurre? Este tipo de actividades, por este carácter único que tienen en materia de infraestructura, se desenvolvieron en general e inicialmente bajo impulso de la inversión estatal, de la inversión pública. La idea de la subasta, de la licitación de estas redes, es la forma que ha tomado en realidad la privatización de estas actividades, que no es otra cosa, es decir, la lógica de la privatización no es otra cosa que tratar de recrear un mecanismo de mercado o un mecanismo de supuesta competencia, allí donde justamente la estructura técnica de una actividad ya aconseja que exista una única producción. Entonces, esto ocurre, por ejemplo, con las redes digitales contemporáneas, es decir, con todo lo que tiene que ver con fibra óptica y luego internet, etcétera, donde el Estado, y también acá en la Argentina, ha hecho inversiones fabulosas en todo lo que tiene que ver con la infraestructura, y luego licita su uso a un oferente privado. Entonces, lo que tenemos acá, y lo que estos autores del Premio Nobel han estudiado, regulado, es el mecanismo a través del cual en el capitalismo contemporáneo se lleva adelante la privatización de servicios públicos, lo cual, si se piensa bien, es una especie de vuelta atrás en la rueda de la historia. ¿Por qué motivo? Porque la estructura técnica de ciertos servicios aconseja una empresa única. Entonces se fabrica una falsa competencia para darle lugar a diferentes grupos privados en una actividad donde el Estado hizo la inversión fundamental. Ustedes se dan cuenta, y esto ya lo digo como socialista, como hombre de izquierda, que la existencia de actividades económicas que solo son eficientes cuando se llevan adelante a través de un gran esfuerzo común o a través de una infraestructura única como esta que estamos señalando, son en cierto modo una señal, una pista de que el mundo debe organizarse de otra manera. Te voy a dar otra pista de esto. Ustedes se dan cuenta que, volviendo al tema de la pandemia y saliendo por un momento de este problema que estábamos viendo recién, la cuestión de la pandemia hubiera exigido un gran esfuerzo de cooperación internacional.
de todos los laboratorios, de todos los investigadores asociados en una red común. La existencia de redes digitales, la interconexión que hoy existe entre, digamos, existe al menos potencialmente de todos los laboratorios científicos y técnicos, hubiera podido potenciar enormemente la capacidad de combate contra el virus. Entonces, ¿qué ocurre? Mi reflexión en el artículo es que muchas de las actuales actividades económicas ya superaron la etapa del mercado. Ya no se pueden pensar como actividades propias de la competencia mercantil, como sigue siendo, por ejemplo, la fabricación de ropa, donde puede haber 1000 talleres confeccionistas. Pero la base económica de la sociedad, donde está la energía, las telecomunicaciones, todo lo que tiene que ver, digamos, con el núcleo duro de la actual producción social, todo eso ya se ha socializado desde el punto de vista técnico. Y a través de mecanismos como las licitaciones de redes, infraestructuras técnicas, etcétera, se busca mantener un esquema privatizado y mercantil allí donde las condiciones sociales y técnicas ya lo han superado. Correcto. Entonces, esta es mi reflexión sobre esta cuestión, ¿no es cierto?, del premio Nobel. O sea, le dan el premio Nobel a dos ñatos que nos hacen una enganifa para que lo que es nuestro, lo que se hizo con el esfuerzo del Estado, con el esfuerzo de todos, quede en manos de un señor. Claro, exactamente. Es decir, son teóricos o ideólogos de la privatización de servicios y de redes de carácter público. Y por eso fueron premiados, claro, ¿no es cierto?, indudablemente. Entonces, bueno, me pareció interesante, digamos, dar lugar, ¿no es cierto?, a una expresión de este tipo. Ustedes se dan cuenta que, vamos a tomar el servicio de Internet, reposa sobre multimillonarias inversiones de carácter público. Ahora, cuando llegamos al final del camino, lo que tenemos es miles de personas, miles de niños con problemas de conectividad, un fracaso escolar en la pandemia, que es por la pandemia, pero es también por la falta de elementos para la conectividad. Entonces, el alerta es sobre este proceso de privatización y al mismo tiempo la reflexión en el sentido de que, sin quererlo, el propio capitalismo ha creado las premisas de su superación. Pensaba, y te dejo el cierre, pensaba la experiencia nuestra con el Cerro Catedral. El Cerro Catedral es el principal motor económico de la ciudad. Claro. Y se ha decidido entregárselo a una empresa hasta el año 2056, sin licitación, sin ningún tipo de compulsa, de manera directa se le entregó a una familia para que lo explote hasta el 2056, a un alquiler muy bajo que se paga con medio día de facturación, se paga el año de alquiler con medio día de facturación. Claro. Y además en el marco de la pandemia dijeron, bueno, no lo podemos pagar, lo vamos a ir pagando en cuotas. O sea, el principal negocio de la ciudad quedó en manos de un privado que después verá cómo nos paga algo de eso que es nuestro. Claro, y fíjate lo siguiente, hablarán de que hubo licitación o hubo subasta del servicio, pero lo cierto es que hay un solo Cerro Catedral. Claro, en este caso no hablemos de competencia porque no la hay. En este caso es todavía peor porque no hubo licitación. Me imagino, bueno, claro, yo no conozco el tema, pero sí, me imagino que también pudo ocurrir de esta manera, ¿no es cierto? Sí, sí. Bueno. Entonces, bueno, esta es la reflexión que me decía este tema, que aunque puede no ser tan trascendente frente a todos los problemas que vivimos, siempre uno lo puede desarrollar o proyectar para tratar de entender las razones de fondo de una sociedad que en el fondo no reconoce su propio agotamiento. ¿Cómo se llaman estos dos señores? Paul Milgrom y Robert Wilson. ¿De Estados Unidos los dos?
claro, de Estados Unidos, académicos de la Universidad de Stanford, pero son también empresarios, porque han desarrollado sus modelos como en modo de asesoramiento de consultoría a firmas privadas que participan en la licitación de servicios públicos. Claro. Final, creo que alguna vez lo charlamos, pero todas las ciencias van de acuerdo al poder económico de una época, digamos. Por algo se investiga la vacuna contra tal enfermedad y no contra tal otra, o digamos, el poder económico mueve el amperímetro en cada ciencia. Pero ¿acaso ninguna otra ciencia ha nacido para justificar el status quo tan definidamente como es la economía, ¿no? En algún momento fue la antropología, pero después la antropología hizo su revisionismo y su mea culpa, porque nació para justificar al imperio, ¿no? Claro, la economía, por eso los economistas que vemos en la tele en general hablan en contra de la gente, porque son parte de una ciencia que está en contra de la gente. Claro, la economía surgió como ciencia junto con el capitalismo. Uh-huh. Entonces, en su primera época, en la época de Adam Smith, de Ricardo, como el capitalismo trabajaba por derrocar al viejo orden feudal, terrateniente, etcétera, bueno, los hallazgos económicos eran interesantes, eran profundos y tenían un contenido científico. Y eran progresistas. Claro, exactamente. Ahora, cuando la economía simplemente se tenía que dedicar, cuando ya había barrido a ese viejo orden social y solo se tenía que dedicar a ver cómo arruinarle la vida a los trabajadores, bueno, se volvió esta cosa que tenemos hoy, ¿no es cierto? Con personajes mediáticos que uno no entiende, ¿no es cierto?, cómo ocupan un lugar en la discusión pública, pero que lo puede entender luego a la hora de ver qué tipo de intereses defienden. Claro. Marcelo Ramal, un placer charlar contigo. Bueno, muchísimas gracias, Marcelo, por la oportunidad de explicar este tema, y espero que haya sido interesante para los oyentes. Sí, yo creo que sí. Dicen las leyes de la radio que si el conductor la pasa bien, la gente la pasa bien. Así que yo la he pasado bien. Un abrazo grande. Te mando un abrazo. Chao, hasta luego. El economista Marcelo Ramal estuvo en Yo Te Avise.